buenas noches. Soy Álvaro Sicarelli y esta es una vez más, pero ahora con la presencia nuevamente de mi querido amigo Manuel Danan, de la columna cultural acá en Malos Necesarios. Muchas gracias por hacerme parte de este momento tan intenso y tan educacional, de este tan humilde y modesto educativo. programa. Me gustó la palabra educacional porque tiene como más Todo lo que fuerza. sea mencional Sí. da muy bien. Es como funcional a lo que quiero decir. Ajá. Dice así. Un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta. La persona formada no lo será a base de conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que precise en cada momento. Los analfabetos del siglo XXI, XXII y XXIII no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y todo esto con el solo y más importante instrumento que es la informática. Si bien esta frase obviamente tiene mucha vigencia por lo que tiene que ver con los grandes desafíos que tiene la educación, ¿no? Desde su lado didáctico y pedagógico, ¿no? Y de entender bien qué es conocimiento y qué no, qué es información y qué no. Esta frase fue escrita en 1969 y publicada un año después, en 1970, por el jurista, cientista social y futurólogo Alvin Toffler, que no tiene nada que ver con los chocolates. Alvin Toffler lo escribe en este primer libro de 1970, que es El shock del futuro. Shock. ¿Por qué yo? Primero, estos libros se dan cuenta, están recontra usados y releídos. Podrán ver cómo terminan mis libros en mi biblioteca. 10 años después, Alvin Toffler, después del éxito rotundo de este libro, donde, como bien lo dije, hace lo que podríamos llamar futurología, que no es astrología, que no es un oráculo, sino lo que muchas veces se conoce como prognosis o prospectiva o actualmente estudios del futuro. O sea, adelantarse en el estudio de la sociedad dentro de 50 años, contados de la década del 70. 10 años después, porque se dio cuenta que en ese libro no había contemplado incluso muchas aristas que la sociedad humana iba a, ¿no? Cambios que iba a sufrir, escribe un segundo libro que se llama La tercera ola, The Third Wave, ¿no? Que es conocida como la Biblia de la futurología. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de muchos futurólogos. Muchos de ellos son teóricos y cientistas y otros además son empresarios. Podríamos decir, por ejemplo, el famoso Ray Kurzweil, autor del libro La era de las máquinas pensantes, la era de las máquinas espirituales, donde él empieza a hablar del ascenso de la inteligencia artificial, que ya no solamente iba a pensar como los seres humanos, sino que en un proceso de singularidad iba hasta sentir como los seres humanos. O, por ejemplo, uno de los más famosos y un ícono pop casi ya de la era global, que es Elon Musk, el dueño de Tesla, fundador de PayPal, de Hyperloop, ¿no? Que sabemos que es un gran innovador en la tecnología y además un gran inversor en proyectos que en realidad quizás vamos a ver concretados dentro de 20, 30, 40 años y que quizás él ni llega a ver. Y hasta un gran influencer Y un gran influencer. Enorme manejador de las redes sociales. Impresionante. La verdad que la tiene más clara que cualquiera. Exactamente. Y en este libro, si bien en el shock del futuro lo que podemos encontrar son cambios que en la década del 70 ya dejaban de ser incipientes para empezar a consolidarse, pero se adelanta, ¿no? En proyecciones que sucedieron 30 años después, Alvin Toffler. En la tercera ola lo que hace, yo considero que la tercera ola de Alvin Toffler lo que hace es una versión reload del shock del futuro, donde además le pone de forma mucho más frondosa, por decirlo así, el cuadrante histórico. ¿Y por qué le pone la tercera ola, no? Él dice que existieron
estamos viendo en este momento la tercera ola de la humanidad. Entonces él habla de dos primeras, ¿no? Ujú. La primera, dice, ¿no?, que es la que llevó adelante, la primera ola, la revolución agrícola, ¿no? Ujú. La que transformó la civilización humana en una nómade a una sedentaria basada en el autoabastecimiento que origina toda una ola de consecuencias culturales, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque obviamente pasar de lo nómade a lo sedentario forma que el poblado desarrolla la agricultura Ujú. y comienza incipientemente, ¿qué cosa? La vida urbana y junto con ella, ¿qué? El comercio. Ujú. Y obviamente empieza de manera muy gradual, de manera muy, obviamente, lenta, la humanidad a constituir normas y valores y expresiones culturales Ujú. que hoy quizás damos por hecha, pero que en ese momento, estamos hablando hace 10.000 años Ujú. atrás, Ujú. por lo menos de lo que tenemos registro Ujú. histórico, fueron saltos Ni cualitativos, hablar. ¿no? Muy importantes. La segunda gran ola es, él llama que es la revolución industrial. Recuerden que Exacto. este libro fue escrito 10 años después, 1980. Yo creo que, si mal no recuerdo, la versión inglesa de la tercera hora tuvo 25 ediciones del fenómeno que generó. Y después viene una conclusión, porque yo estoy hablando de esto. Pero bueno, la segunda ola, como les dije, sería la de la revolución industrial, donde la civilización humana separa la figura del productor de la del consumidor, ¿no? Y comienza el proceso de centralización de la producción vía la línea, la producción en serie, ¿no? Ujú. Y ahí comienzan métodos y formas de producción, de relaciones sociales, laborales, que van a ser fundamentales para este gran salto que desde 1850 hasta la fecha hizo que, aún teniendo 6 veces más población, se invirtieran las tasas de pobreza, de marginalidad y Ujú. de tenencia a la riqueza, de Ujú. pasar de el 80% de pobres Ujú. y marginales y un 20% que era clase burguesa y Ujú. clase, ¿no?, la aristocracia Dominante. acomodada, Ujú. pasemos hoy a un 90% Ujú. de la población que la forma parte los trabajadores asalariados, Claro. los profesionales, la alta Ujú. burguesía o el alto empresariado global Ajá. y obviamente los ultra millonarios y un Ujú. 10% de personas que están con 6 veces más población en la pobreza Sí. o en la miseria, ¿no? Y estas etapas, ¿no?, y consecuencias económicas, que son la uniformización, la especialización económica, la sincronización, la concentración, la maximización y la producción en serie, ¿no? La creación de las factorías, ¿no? Ujú. Y también el gran boom en materia de ¿qué? De nuevas tecnologías para las comunicaciones y el transporte, lo que genera un salto exponencial en la materia del comercio. Dentro de esto, Cosas que hoy damos por sentadas como que porque parece son que, cotidianas. como que fueron por ósmosis, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo te estoy hablando de 10.000 años, Ujú. ¿no? De 10.000 años a 9.150 Ujú. y 200 años atrás, Ujú. o 300 años atrás. Ujú. Esto es un dato interesante, porque quiere decir, con el paso del tiempo, cada vez los procesos fueron dados en menor tiempo y con mayor nivel de Exactamente. complejidad, ¿no? Exactamente. Tanto cualitativo Hoy lo como estamos viendo en cuantitativo, tiempo ¿no? real. En tiempo real, exactamente. La tercera ola, Ujú. y repito, esto fue escrito en 1980, o sea, hace 40 años, Ujú. la tercera ola es la sociedad postindustrial, ¿no? Ujú. Donde Toffler dice que la mayoría de los países ya se habrán alejado del sistema industrial de chimeneas Ujú. de la segunda ola y va a pasar al de la industria, la sociedad del conocimiento. Les quiero decir que en ese momento no existía el concepto. O sea, Toffler lo piensa. Ujú. Sociedad del conocimiento, Ujú. donde dice toda la economía va a estar informatizada. Piensen que en la década del 80 recién estamos entrando en un proceso de informatización masiva. Ujú. Si bien la década del 60 y 70 las computadoras ocupaban, ¿no?, grandes ambientes en las empresas, eran o por cinta magnética o por tarjeta perforada, y solamente se dedicaban a hacer grandes cálculos, ¿no? No había Ujú. casi ni pantallas. Recién es a partir de la década del 80, lo vamos a ver con Apple, lo vamos a ver con Macintosh, lo vamos a ver con Te hago un paréntesis porque IBM. esto Sí. yo lo vi en vivo. Sí. Mi abuelo era un empresario y en su fábrica él tenía a el tipo que usaba la computadora. O sea, todos trabajaban con una máquina de escribir, haciendo los papeleos como se hacían antes, con archivos, y había una computadora y por supuesto la utilizaba uno que era como el experto. El experto. Y capaz que programaba era- en COBOL, en Sí. BASIC,
¿no? Totalmente. O, por ejemplo, como yo tenía en mi casa una TK-90 de la Commodore 64, que era solamente el teclado, que tenías que conectar al televisor, y por ejemplo, los programas se hace un running con cassettes. Claro. Y si se te perdías en el juego, por ejemplo, tenías que volver a rebobinar el cassette y eran 40 minutos que te llevaba, ¿no? Esto mi mamá, si me está escuchando, y mi papá se ven a acordar que jugábamos con la TK-90, que además te tenías que programar vos mismo los juegos y los programas, porque no tenía sistema operativo. Mirá. ¿No? Después vino el DOS, después conocemos todos los que vinieron. Ahora, ¿por qué yo traigo, primero y principal, estos dos libros? Yo primero leí La Tercera Ola y después leí El Shock del Futuro, porque obviamente La Tercera Ola era el más accesible en ese momento. Porque era el más cercano. Además creo que agarré una edición de 1993, o sea, de 13 años después de que fuera editada. A mí me partió la cabeza. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo leo esto, tendría 20 años, 20, 21 años, yo estaba en mi transición de un pensamiento colectivista, cortoplacista, justicio socialista, no sé cómo le quieras llamar, ¿no? ¿Cómo se llama? Los social justice warriors. Una cosa así, obviamente, avant la lettre, porque en ese momento no existían, y creía que obviamente el rico era malo, per se por rico, el pobre era bueno, per se por pobre, que lo que le faltaba, lo que tenía el rico es lo que le faltaba al pobre, ¿no? Todas esas cuestiones, no entendía un carajo de economía, no entendía lo importante que era el cuadrante tecnológico en estos avances enormes que se daban en la economía para incluir a las grandes masas desfavorecidas, ¿no? Y entonces cuando leo este libro me parte, porque además es un libro de historia, porque primero tenés todo un raconto de lo que fueron la primera y segunda ola, y después cómo este tipo puede prever, y no porque es un profeta, no es porque es Solari Paravicini, no es porque tiene visiones, porque el tipo lo que hace es algo que ya casi no se hace más, que es tomás el pasado y el presente como dato basal, vas viendo los principales desafíos sociales, culturales que presenta tu sociedad del presente con el cuadrante tecnológico y haces lo que se llama la prospectiva, que es lo pensás como escenario posible, cómo se puede ver en el futuro. Lo hemos visto en el mundo literario con autores como Julio Verne, Aldous Huxley, la ciencia ficción, George Orwell. Exactamente. La ciencia ficción, ya sea tanto la romántica victoriana, ¿no? Que por ejemplo es la del siglo XIX, como la de entreguerras, que es la que puede ser, por ejemplo, H.G. Wells, el de la Guerra de los Mundos, ¿no? Y después la de posguerra, que es principalmente la de la Guerra Fría, donde podemos encontrar a Asimov, a Ray Bradbury, a Heinlein, a Pohl, a Cordwainer Smith, muchos autores. Philip Dick, que es principalmente el fundador en la década del 70 y 80 de lo que se conoce después como el cyberpunk, que obviamente lo que hacen ellos son casi más que novelas, manifiestos políticos, donde por un lado pueden ser utópicos o por el otro lado pueden ser distópicos, quiere decir, pregonan por una sociedad idílica o son una advertencia donde puede generar la sociedad actual. Les recomiendo a muchos leer Philip Dick, porque Philip Dick es casi como estar viendo hoy lo que nos rodea. Y respecto a esto que vos decías, si esos autores hacen futurología o no, o más bien están observando en realidad los hechos para analizar lo que puede ocurrir en el futuro, creo que justamente a Julio Verne, una viejísima obviamente entrevista, en la que le preguntan ¿cómo ha hecho usted para visualizar tal cosa que ocurriría luego, ¿no? Recordemos las obras de Verne que han sido absolutamente... El Nautilus, por ejemplo, ¿no? Pero submarino impresionante. Y además propulsado por energía solar. Impresionante. Y él respondió que no, por supuesto no, creo que era Julio Verne, puedo llegar a estar haciendo estupideces, pero no importa porque aplica a cualquiera de estos autores. Que por supuesto que no hacía futurología, sino que él observaba la realidad contemporánea. Y los avances de su época. Claro, y pensaba a futuro en qué podía derivar aquello. Vos fijate, bueno, el mismo Orwell, cuando uno lee 1984, ¿qué hace el tipo? El tipo extrapola, observa el comunismo, observa el nazismo y se imagina qué sería, qué podría ocurrir en una... El ascenso de los medios masivos de comunicación. Ni hablar. ¿Qué podría ocurrir en una sociedad, como vos bien planteabas, en este caso una distopía, ¿no? Un futuro distópico? Y es curioso porque él le pone 1984 porque él escribe esto en el 48, lo publica en el 49, pero es escrito en el 48, lo que hace, invierte el número. Entonces él propone, en un futuro, esto podría pasar si no se soluciona esta forma de regímenes,
de falta quizás de conciencia por parte de una población sometida ante ciertos líderes, etcétera, ¿no? Entonces son tipos que hacen exactamente lo que vos decís. Observan la realidad y luego imaginan Exactamente. cosas que por supuesto después pueden ocurrir, porque eran tipos, convengamos, muy inteligentes, intelectuales. Con una formación Ni clásica, hablar. habían sido de clase media acomodada, obviamente no todo el mundo accedía a esa formación. Ujú. En el caso de Julio Verne, efectivamente, él reconocía que él era un asiduo y Ujú. ávido lector de las publicaciones científicas, tanto en Francia como en Ujú. Inglaterra, y él lo que hacía era, tomaba, por ejemplo, algún paper, lo llamaríamos paper, Ujú. científico, y extrapola, Claro. magnifica ese descubrimiento, o esa incluso teoría, porque en unos Ujú. casos eran cosas que no Ni estaban hablar, ni hablar. todavía. Y en el caso de Orwell, el tema del uso de los medios de comunicación para el adoctrinamiento, ¿no? Impresionante. Y el control de mente. Pero ¿a qué venía yo con el tema de Toffler? Además Ujú. de esto, es que hemos perdido, producto de la mediatez del Ujú. cortoplacismo, Ujú. dos grandes cánceres con metástasis que nos lega el populismo, Totalmente. hemos perdido el pensarnos en el mediano y largo Exacto. plazo. Porque desgraciadamente se quedó en la mente, principalmente la dirigencia política Ujú. latinoamericana, no así la japonesa, no así la israelí, no así, ni incluso, por ejemplo, ahora la de Arabia Saudita, Ujú. que ya le dio nacionalidad y ciudadanía a un androide y que está Ujú. buscando despetrolizar Arabia Saudita porque sabe que ese recurso absolutamente no renovable algún día Ujú. va a dejar de existir y no Ujú. va a poder ser la fuente de dólares para mantener Exacto. la vida de por lo menos una familia real de 50.000 Ujú. miembros. Ujú. No, digo, esto, bueno, estos políticos que se quedaron con esa máxima, entre comillas, keynesiana, de que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Ujú. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar por el largo plazo? Eso mismo dijo Keynes cuando le preguntaron si no había riesgos en sus teorías. Dijo, ¿qué me importa si yo voy a estar muerto? Exacto, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, incluido Ujú. él. Ujú. Entonces, esto, ¿no? Qué importante, ¿no? Revitalizar, ¿no? Y traer de nuevo al debate a este tipo de figuras, ¿no? Que además durante mucho tiempo despreciados por la academia, porque eran considerados como, Claro. como chamanes, Claro. ¿no? De los gurúes de la opinión, Ujú. ¿no? Y eran Ujú. tipos que realmente estudiaban Ujú. de forma muy profunda, muy rigurosa, ¿no? Pero siempre ocurre con las ovejas negras, con los que se atreven a pensar un poco más allá, se Exactamente. salen de la caja y entonces son mal vistos. Exactamente. Esto forma parte de una trilogía, El Ujú. shock del futuro, la tercera ola, no, Ujú. perdón, una tetralogía. Ujú. Porque antes de morirse en el 2016, Ujú. murió en el 2016, creo que en el 2006 fue el último libro, Ujú. después sacó artículos, ¿no? Y misceláneas. Toffler es una tetralogía porque está El shock del futuro, la tercera ola, El cambio del poder, donde analiza netamente las relaciones del poder político con la sociedad, y Ujú. la última fue que lo escribió con su mujer Heidi Toffler, que llama La revolución de la riqueza, donde él incluso empieza a analizar fenómenos que le habían quedado pendientes, porque obviamente un libro no puede abarcar todo, como es, por ejemplo, el ascenso de China, ¿no? Ujú. Y cómo el eje axial de la economía del conocimiento se va a trasladar de Occidente a Oriente y más precisamente al Asia Pacífico, ¿no? Ujú. Donde va a ser el próximo gran teatro de operaciones Ujú. políticas, económicas y culturales, ¿no? Amén de bélicos, como viene a la Ujú. mano. Ujú. Entonces realmente yo esperemos que en algún momento nuestra dirigencia, no solamente la política, la empresarial, que en países como el nuestro vive al día, pueda pensar que también es importante, no, también no, es absolutamente importante por el bienestar de sus negocios, por el bienestar de sus carreras políticas, pero por sobre todo por sus hijos, por sus nietos, que es a Ujú. quienes le van a legar lo que Ujú. supuestamente han aportado a la sociedad, en este caso la Argentina, pero bien puede aplicar para cualquier otra sociedad, es que empiecen a pensar políticas, ideas de mediano y largo plazo. Cuando digo mediano plazo, hablo de 10, 15 años, y de largo plazo hablo de 20, 30 y hasta 50 años, que no necesariamente el bronce lo van a tener en vida, seguramente Ujú. serán recordados por haber cimentado, ¿no? Las bases para que esos, no estamos hablando que sea un país o una sociedad con sin crisis ni déficit energético, una sociedad donde no haya emergencia alimentaria, una sociedad donde el crimen organizado esté absolutamente derrotado, una sociedad donde la tecnología está al servicio de la democracia y de la calidad de vida y no del control, ¿no? De las mentes Ujú. de los ciudadanos. Ujú. Bueno, todo esto, y para eso hay que pensarlo hoy, ¿no? Hoy. Absolutamente. Y fíjate que hoy... Perdón, y hacer Sí. una autocrítica, antes de que Sí. continúes, también como sociedad.
porque hablamos de la dirigencia, del empresariado, pero te debe haber pasado, Álvaro, a vos también. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo muchos videos subidos a YouTube, Sí. muchos videoclips, y me pasa de capaz hay un video de 2015, 2016, y la gente joven te dice ya, pero es re viejo. No, no es una cosa No, que... no es viejo, tiene 3, 4 años. Y no quiero que parezca que voy a bajar la vara, porque voy a hablar del séptimo arte, aunque voy a hablar de una comedia, pero es una comedia que tiene mucha cuestión crítica de nuestra sociedad. Estoy hablando de una comedia hecha por Ben Stiller, se llama Zoolander, y yo creo que todos deberían ver esas dos películas, que han sido absolutamente adelantadas a sus tiempos. Yo creo que Zoolander 2 todavía no la han entendido, a pesar de la brillantez de un montón de cosas que son absolutamente críticas de nuestra generación. Y hay una cosa que es maravillosa que ocurre en esa película, una frase en la que un personaje le dice, eso ya es re viejo, se hizo hace como 15 minutos. En la broma, en el momento en el que estás viendo la película, te hace reír, pero es absolutamente cierto y es absolutamente preocupante. Porque es una exageración de algo que pasa. El niño de 11 años que es community manager, cuando les venden, vengan a este hotel que está hecho de caca. Entonces, pero es de caca, pero ¿cómo es mierda? Sí, pero ¿quién tiene un hotel hecho de mierda? Mirá, Es top. y mirá cómo les gusta caminar arriba de la mierda, ¿no? Porque están diciendo un montón de cosas con eso. El personaje de Benedict Cumberbatch. Eso fue absolutamente, pero eso y me casé conmigo mismo. Es espectacular. ¿Tienes algún problema con las personas que se casan consigo mismo? 4 años tiene esa película ya, ¿no? 4 años, sí. Fíjate cómo vio, predijo el futuro inmediato. Vuelo, sí, 3 años. La volví en mi último vuelo cuando venía de un viaje largo. Y te hago una pregunta, ¿cómo se llama la red social actual más famosa? La más famosa intuyo que es Instagram hoy. Instagram. De instantáneo. Exacto. Exactamente. Entonces eso también como sociedad tenemos que analizarlo. Y no solamente... A ver, hay una famosa frase de John Fitzgerald Kennedy que decía, no le preguntes al país qué puede hacer por ti, pregúntate a ti qué puede hacer por tu país. Y en este caso es lo mismo, tenemos que empezar nosotros a hacer una autocrítica y de abajo hacia arriba empezar a decir, no, viejo, esto no, el cortoplacismo no. Exactamente. Tenemos que nosotros también reclamar que no haya cortoplacismo, entender que hay medidas que van a llevar años y años y años. No puede ser que digamos, bueno, a ver, este gobierno, por ejemplo, por tomar un caso así, sí. A ver cómo le fue. Entonces otro, y este otro, y otro. Pará. No, es terrible. Y también un gobierno que venga y proponga, o un empresariado, o un medio de comunicación que proponga cosas más largoplacistas. En la televisión ha pasado muy claro, el minuto a minuto. Fue un cáncer. Fue un cáncer con metástasis. Claro. Pues lo que importa es estar al palo en rating. El ahora, y lo que pasó hace 15 minutos, como dice esta película, Zoolander 2, es viejo. Calidad y no cantidad. Exacto. Y vos sabés que, para ir cerrando, Alvin Toffler, en ese último libro que se llama La Revolución de la Riqueza, que hace con su esposa... Es el que hizo antes de morir. Es antes de morir, sí, 10 años antes de morir. Después dejó de escribir. Sí, daba conferencias y además tiene una consultora llamada Toffler & Associates que se dedica a asesorar a las empresas sobre los grandes cambios del mañana. Repito, Kurzweil y Elon Musk lo reconocen como un maestro. Dejó 7 frases para los maestros del siglo XXII. A ver. Repito, 7 frases para los docentes y maestros del siglo XXII. Dicen, 1. El conocimiento es la más y única fuente democrática de poder. 2. Formular la pregunta correcta es más importante que dar la respuesta correcta a una pregunta equivocada. 3. Tienes que pensar en cosas grandes mientras estés haciendo cosas pequeñas, de modo que todas las cosas pequeñas vayan en la misma dirección. 4. Y esto es muy fuerte, y a explicarlo, porque dice, hay que clausurar las escuelas. Pues es una locura. Y él dice, esta frase, hay una explicación que escribe un analista, dice, esta frase de Alvin Toffler posiblemente sea una de las más polémicas. Ello se debe en parte a que se ha sacado en muchas ocasiones fuera de contexto. Seguro. Es más, muchos docentes se han sentido ofendidos, para variar, por tal afirmación, cuando Alvin Toffler siempre ha defendido la labor del docente en el aula y en la sociedad. Es más, una de las hermanas de Toffler es maestra. Esta frase no carga contra los docentes, sino que carga contra un sistema educativo que, en palabras de Alvin Toffler, está embalsamado, es unidireccional y se inspira en la era industrial y en la mnemotécnica, o sea, en memorizar, ¿no? Punto número 5. El futuro será para aquellos que desarrollen habilidades o técnicas de pensamiento crítico. ¿Qué les hace acordar? 6. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son cognitivas.
son además emocionales y afectivas. No podemos montar la sociedad solamente sobre los datos. Y séptimo dice, y esto ya lo dije, ¿no? Obviamente, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Por eso te digo, joven que nos escuchas, aprende, reaprende, desaprende, aprende, reaprende, desaprende y crece. Esto fue, como todos los lunes, la columna cultural de Álvaro Sicarelli aquí, en Malos Necesarios. La columna.